Queridos hermanos del estanque de Siloé, el Señor les bendiga ricamente. Hoy es domingo 5 de abril del 2020 y damos gracias a Dios porque volvemos a comunicarnos a través de este medio. Seguimos orando unos por otros. Quiero decirles que me he estado comunicando con varios de ustedes y sé que están bien, así que agradezco al Todopoderoso que Él se está glorificando en esta situación, en cada hermano, hermana y en su familia. Seguimos orando unos por otros y seguimos manteniéndonos unidos a través de este medio, en el cual hoy quiero compartirte una palabra de parte de Dios para tu vida. Y quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Santo Mateo, capítulo 24, bendigo el nombre de Jesús, que vamos a estar leyendo mientras lo estás buscando, la palabra de Dios. Obviamente creo que todos tienen Biblia. A veces en la iglesia la llevan o no la llevan, pero si estás en tu casa no puedes decir no tengo Biblia, tienes que tenerla, aunque sea guardada. Pero justamente en estos tiempos no están guardadas. Sé que muchos están leyendo la Biblia y orando más que antes, y bienvenido sea todo esto, ¿verdad? Así que te animo a que lo sigas haciendo y mientras estás buscando Mateo capítulo 24, quiero decirte que esto que estamos atravesando, parte de esto que voy a decir hoy lo estuve predicando el domingo 15 de marzo, parte y otras cosas no tanto, pero bueno, muchos no escucharon, no estuvieron y es una palabra totalmente para ahora, ¿no? Quiero decirte que esta pandemia que estamos atravesando ahora en el mundo, no es La Plata ni Argentina, en todo el mundo, no es la primera en la historia de la humanidad. Yo les compartía ese domingo, hay muchos datos, gracias a Dios ahora hay maneras de informarte, si tenés internet a través de Google, del libro, de lo que sea. Pero quiero decirte que hubo muchas pandemias en la historia de la humanidad y que causaron millones de muertos, ¿no? Yo les mencionaba en ese momento bien específicamente, ahora lo hago breve, es decir, hubo una pandemia que se le llamó la peste negra porque la gente se le hacía manchas negras en la piel y ni siquiera sabían qué era, de dónde venía, ni cómo curarla, sabían que se contagiaba y murieron en el siglo XIV solamente. En la Edad Media murieron 50 millones de personas en Europa, cuando estamos hablando que la población era mucho menor que ahora, alrededor de 100 millones de personas vivían en Europa, así que fue un porcentaje muy alto. Hubo varios brotes en diferentes épocas de la peste negra. Recién en el siglo XIX se descubrió que era una bacteria proveniente de las ratas, muy parecido ahora de un animal, se transmitió al ser humano. La manera que se transmitió fue a través de las pulgas. Las pulgas que picaban a las ratas después picaron al ser humano y le transmitieron la bacteria y después se transmitió entre personas, ¿no? Esta peste negra hoy se sabe lo que es, hay antibióticos, es curable y no habría una pandemia hoy en día. Pero hubo un montón de pandemias. La doctora Laura el otro día me mandaba por WhatsApp fotos de otra pandemia que ocurrió en 1918, ya no tan lejos, ¿no? Al finalizar la Primera Guerra Mundial se les llamó la gripe española y murieron también millones en Europa, en América. Aunque se le llamó gripe española, se cree que se originó en Francia y hasta algunos llegan a decir que los soldados americanos llevaron esta gripe. Pero el asunto es que se dice que murieron más personas por esa gripe, por esa pandemia, que los muertos en la guerra. Y estamos hablando de 1918 hasta en 1920. Tremendo, ¿no? Bueno, estos son dos datos nada más, pero hay un montón de datos de pandemias y otras más cercas que ya las conocemos, como la gripe A, el ébola, que murieron miles de personas. Bien, por lo tanto, primero tenemos que saber esto, que no es la primera vez que sucede esto en la historia de la humanidad y que murieron mucho más personas. Vamos a la palabra de Dios que dice en Mateo capítulo 4, versículo 3 en adelante. El título dice señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán mucho en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán.
y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, aunque aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán, y os seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Bendecimos el nombre de Jesucristo, que vive y reina para siempre. Está diciendo la palabra que Jesús le responde a los discípulos con respecto a las señales que habrá antes del fin, antes de la venida del Señor Jesús. De las que menciona aquí, en el versículo 6 menciona que habrá guerras. En el versículo 7 habla pestes. De estas pestes incluye lo que estamos viviendo hoy, esta pandemia, porque habla de todo el mundo. Hambres, versículo 7, terremotos, versículo 7. Esto incluye, para mi gusto, no solo el terremoto en sí, sino lo que son catástrofes, como inundaciones, como incendios, sequías, como tsunamis, todas estas catástrofes que producen destrucción y muerte. Persecución en el versículo 9, porque dice que serán entregados a tribulación, serán aborrecidos de todas las gentes. Falsos profetas en el versículo 11, y esto implica la consecuencia del falso profeta es falsas doctrinas, dentro y fuera de la iglesia. Versículo 12, maldad, corrupción, pecado, la multiplicación como nunca antes. Cosas que se están viendo ahora que no eran imaginables 100 años atrás. Y lo último, en el versículo 14, dice que será predicado el Evangelio, por tanto lo podemos resumir en una sola palabra, porque habla de la predicación del Evangelio en todo el mundo, avivamiento. ¿Y por qué te digo avivamiento? ¿Por qué? Porque todos creemos y estamos predicando todas estas cosas hace años, no es de ahora. La venida de Jesucristo, las señales. Y digo avivamiento porque quiero decirte que una estadística en Misiones es: el 40% de la población del mundo todavía no conoce de Jesús. Y cuando digo no conoce es que ni escucharon. Existe lo que se le llama la ventana 10-40, las latitudes 10 grados y 40 grados del norte de Ecuador. Esto abarca desde el norte de África hasta parte de arriba de Europa, pero todo llevándolo hacia, incluye todos estos países que son los más poblados del mundo, como China, como India, donde existe gran cantidad de personas que todavía no escucharon hablar de Jesús, y un montón de miles de etnias en todo el mundo que no conocieron de Jesús. Significa que digo un avivamiento porque justamente para que se predique el Evangelio, aunque hoy decimos hay muchas iglesias grandes, hay programas de radio, de televisión, canales de cable evangélico que se está predicando, pero aún así es una gran cantidad de personas que todavía no conocen a Jesús. Por lo tanto, tiene que venir para esto un avivamiento sobre su iglesia, para que se mueva, para que ore, para que predique y estas personas puedan saber del Salvador. Bendigo el nombre de Jesús. Nos vamos ahora con las señales. Está diciendo que todas estas señales, bendigo el nombre de Jesús, el versículo 33, fíjate, si podés leer conmigo, del capítulo 24, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, que está a las puertas. ¿A qué se está refiriendo el Señor? Se está refiriendo a que estas son señales. Acá menciona las que leímos 8. Señales de la venida del Señor Jesucristo o avisos. ¿Qué estamos diciendo que es esto entonces? Esta pandemia, entonces quiero decir que todo esto tiene propósito. ¿Por qué? Porque esto es una de las señales
que Jesús está diciendo y que las otras se están cumpliendo también, pero esto es lo que nos está afectando a todos, hoy en día se está hablando en los noticieros. Por lo tanto, es decir, esta es una de las señales que el Señor le está dando a la humanidad, no a los creyentes. Los creyentes lo sabemos, lo veníamos leyendo, lo veníamos predicando, sino a la humanidad. Esto es para todos, cristiano y no cristiano. A la humanidad en general les está avisando que Jesucristo viene pronto. Esto para que nadie diga después, yo no sabía. Dios les va a decir, no sabías. Se te predicó, se te habló, escuchaste programas, viste pastores, hermanos, te predicaron y vos, Dios no dice, ahí está. Para que nadie quede sin aviso. Señal o aviso es lo mismo. Nos vamos a meter en la palabra con esto de la pandemia, es decir, tiene 3 propósitos. Primer propósito, lo estábamos ya mencionando, y decir, es una señal o un aviso de parte de Dios para toda la humanidad, para que sepan que el Señor Jesucristo viene pronto. El verso 33 dice, está a la puerta, está cerca. Gloria a Dios. El verso 6 de ahí 24 leímos decir, esto ya no es para toda la humanidad, esto es para nosotros, esto es para vos, mi hermano. Escuchá, esto es para vos. Dice, no te turbes, o sea, no tengas miedo cuando esto esté pasando, y está pasando. Así que este es el momento de decir, no tengo que temer, no tengo que temer. ¿Por qué? Porque primero Dios lo dijo, Dios me lo está diciendo, me lo está avisando, y me está diciendo a mí, a los hijos de Dios, los creyentes, no tenemos que temer. Es necesario que todo esto acontezca, verso 6, o sea, esto viene de parte de Dios. Primer propósito es una señal, un aviso de parte de Dios para toda la humanidad, para que sepan que Jesucristo viene pronto, que no es un chiste, que no es un juego y que es verdad. Segundo propósito, es un juicio, es un castigo a la vez. Estos propósitos siempre en las cosas que Dios hace tiene más de un propósito. Significa que esto también es un propósito dentro de lo que está sucediendo. Es un juicio y castigo de parte de Dios hacia la humanidad, porque esto no está sucediendo en La Plata o en Argentina, en todo el mundo. Ya pasó, ya lo hemos visto en la historia y en la humanidad. Mencioné otras pandemias que no están en la Biblia, pero sucedieron, y en la Biblia nos encontramos con juicios claros de parte de Dios. El diluvio, que Dios salvó a Noé y a toda su familia, la destrucción de Sodoma, Gomorra y Zoar, que salvó a Lot y a su familia. Bendigo el nombre de Jesús. Por lo tanto, la Biblia dice que esto sucede. Quiero que vayas conmigo, Isaías capítulo 5, versículo 20, bendigo el nombre de Jesús, que dice de esta manera, Isaías capítulo 5, verso 20, hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Bendigo el nombre de Jesús. El juicio y castigo de Dios es por la maldad, por el pecado, por la corrupción, lo que está sucediendo hace años. El mundo, los gobiernos, los países están legalizando el pecado. Lo que para ellos piden libertad de derechos humanos, la libertad de elegir, de decidir, de hacer lo que les parece que está bien. Al legalizarlo y decir, listo, ya está, es legal, se puede y está bien. Pero para nosotros los cristianos que tenemos la Biblia como manual de conducta del ser humano y del cristiano, dice que esto es pecado. Están legalizando el pecado, están legalizando el aborto, ideología de género y tantas otras leyes que son contra Dios, contra el prójimo. Y esto tiene consecuencias y Dios castiga la maldad. Y quiero que veas conmigo también Isaías capítulo 26, bendigo el nombre de Jesús. Isaías 26, versículo 20. Isaías capítulo 26, versículo 20, que dice de esta manera, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito. ¿Te suena? Por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más
a sus muertos. Bendigo el nombre de Jesús, qué tremenda también esta palabra. Entendemos y predicamos un Dios de amor. Dios es amor, pero también Dios es santo, Dios es justo, y sabemos que Dios no deja el pecado y la maldad sin castigo, a no ser que haya arrepentimiento. Por lo tanto, estamos diciendo que en esta pandemia, primero, es de parte de Dios, no nos debemos temer, no debemos entender que es necesario que esto acontezca y que tiene propósito. Primer propósito es una señal o aviso de parte de Dios hacia la humanidad de que sepan que Jesucristo viene pronto. Segundo propósito es un juicio y castigo de parte de Dios por causa de los pecados, de la maldad, de la corrupción de la humanidad en general, gloria a Dios. Y tercer propósito es que en esta pandemia Dios manifiesta su reino y su poder, mostrando que Él es Señor, que Él es soberano y que Él tiene el control de todo. Si Él mueve un dedo, no queda nadie. Si Él mueve otro dedo, Dios puede cambiar todo y que todos se salven. Bendigo tu nombre, Jesús. Por lo tanto, para que sepan que Él es el que maneja todo, quiero decirte que esta pandemia ha desatado una crisis sanitaria, económica y social. Y esto Dios lo está permitiendo para que la humanidad pueda reconocer que somos ignorantes, débiles, limitados y mortales ante un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, ilimitado y lleno de vida eterna y abundante, y poder reconocer a este Dios. Bendigo el nombre de Jesús. Fíjate que lo que está sucediendo, esto también sucede individualmente. Dios lo está usando. Nosotros cuando llegamos a Jesús, lo que somos cristianos en todo el mundo, llegamos con problemas, con necesidades, vacíos, llenos de pecado, mal. Si no hubiéramos buscado de Dios, si no hubiéramos llegado a una iglesia. Y esto Dios lo usó, el quebrantamiento, el dolor, el sufrimiento, para conocerle y poder recibir la salvación. Por lo tanto, Dios está usando esto mismo, pero a nivel mundial. Bendigo el nombre de Jesús. Por lo tanto, estamos diciendo que el tercer propósito es manifestar su reino y su poder para que la gente pueda reconocer a este Dios, que todo lo sabe, que todo lo puede, ilimitado, lleno de vida eterna y abundante. Bendigo el nombre de Jesús. Nos encontramos, fíjate, si no es un propósito de Dios en esta área, que he visto videos, vos lo habrás visto también, de presidentes como de Panamá, Guatemala, Salvador, Estados Unidos, hablando de Dios, llamando a la oración, citando la Biblia, pidiendo a la gente que ore. ¡Wow! Ya están reconociendo. Esto Dios lo está llevando para que la humanidad, los presidentes, los líderes, los reyes, los gobiernos, busquen de Dios. Busquen de Dios, que entendamos que somos débiles, limitados, ignorantes, mortales. Bendigo el nombre de Jesús. Dios está usando esta pandemia para que muchos le conozcan, se arrepientan y reciban a Jesucristo en su corazón como Salvador. Y para que otros que le conocieron, que le sirvieron y están apartados, se vuelvan a los pies de Jesucristo. La mies está madura, ¿te suena? La mies está madura, ¿te suena? Personas que están maduras, que están listas para creer y recibir a Jesucristo como Salvador. Personas que estaban apartadas y están listas para volver a los pies del Señor. La mies está madura. Yo quiero que leas conmigo el último pasaje, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18 en adelante. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18 dice esto: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo
y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bendigo el nombre de Jesús. Y esto viene de parte de Dios, dice el apóstol Pablo, que Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo a través de Jesucristo, y nos llama a nosotros que somos embajadores de Cristo, un embajador que representa un reino, embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, queridos, debemos en este tiempo, dijimos que son 3 propósitos de esta pandemia. Primero, es una señal o aviso de parte de Dios avisando al mundo que Él viene pronto. Bendigo el nombre de Jesús. Segundo, estamos diciendo que es un juicio y castigo de parte de Dios por la maldad, por los pecados, por la corrupción del mundo. Y tercero, que es una manifestación de su reino y su poder para dar la oportunidad a las personas a que le conozcan, se arrepientan y reciban a Jesucristo como Salvador. Y aquellos que le conocieron y le sirvieron, estando apartados, se vuelvan a los pies de Jesús. Lo que estoy diciendo es esto, queridos. La pandemia va a durar el tiempo que Dios quiere. Personas se van a seguir contagiando, personas van a seguir muriendo. De hecho, hay muchas personas que mueren de otras cosas y van a seguir muriendo las personas. Por más que lleguen en un momento a controlar la pandemia esta, se van a seguir muriendo personas todos los días de un montón de otras cosas, de enfermedades, de accidentes, de asesinato, de muerte natural por vejez. Van a seguir muriendo un montón de personas. Por lo tanto, esto está llevando de parte de Dios, nosotros como cristianos, más allá de que las personas se sanen, ¿de qué serviría que se sane si Dios lo corta hoy? Muchos no le van a conocer ni se van a arrepentir. Muchos no van a volver a los pies de Jesús. Si se dejan de morir personas por este motivo, Dios nos tiene que llevar, como a todos en algún momento, llevar al quebrantamiento, llevar a tocar fondo, llevar a decir: soy débil, soy ignorante, soy limitado, soy mortal, Dios ayúdame. Por esto es de parte de Dios, y nuestra oración debe ser que en este momento Dios se glorifique en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis. Él se ha glorificado y exaltado, que las naciones le alaben, que las naciones le reconozcan como el único y verdadero Dios. Y nosotros como cristianos en este momento, querido hermano y hermana, es tiempo de que nosotros oremos, prediquemos, y escuchá, ahí se cumple una de las señales. Porque cada vez que la iglesia de Jesucristo se levanta en oración, se levanta en ayuno, se levanta en predicar el evangelio de Jesucristo, las personas se convierten, las personas reciben milagros, sanidades, liberación, prosperidad. Por lo tanto, ahí se va a cumplir otra de las señales, que es el avivamiento. Este es el tiempo de entender que dentro de esta señal está la señal del avivamiento, de predicar el evangelio. Nuestra oración hoy, querido hermano, yo te invito a que ores conmigo. En el nombre de Jesús, Señor, en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, en el nombre de Jesús nos levantamos en el mismo espíritu, en un mismo sentir como iglesia. Ahora, Señor, te pido que te glorifiques para que muchas personas en medio de este dolor, de este sufrimiento, de estos temores, puedan conocerte, arrepentirse de sus pecados, maldades, iniquidades, y que en el nombre de Jesús, Señor, te reciban a Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas. En esta tarde, Señor, desatamos palabra de salvación, que muchos se conviertan. La mies está madura, y en el nombre de Jesús, que muchos que te conocieron y te sirvieron se vuelvan a tus pies, Jesús, que muchos se reconcilien en esta
tarde yo desato palabra de parte de Dios para tu vida, querida iglesia, querido hermano y hermana. Somos embajadores de Jesucristo, embajadores de Jesucristo, y tenemos el ministerio de la reconciliación. Orá, predicá, alabá al Señor, hablale a los que no le conocen, hablale a los que le conocieron para que se vuelvan. En el nombre de Jesús, esta es una de las señales de los últimos tiempos. En el nombre de Jesús yo declaro victoria sobre toda potestad del enemigo. Lo creo, lo declaro. Y en el nombre de Jesús ahora te pido, Espíritu Santo, ven sobre cada hermano, ven sobre cada hermana. Tócalo, renova sus fuerzas, sus pensamientos. Quita todo temor, Señor, para que en el nombre de Jesús en esta tarde entendamos que esto es tu voluntad, que esto tiene propósito, que esto es necesario, que tiene que suceder para que muchos te conozcan, para que muchos se arrepientan, para que muchos vuelvan a tus pies, y por sobre todo que vos seas exaltado y glorificado en medio de esta crisis mundial. En el nombre de Jesús yo te alabo, en el nombre de Jesús yo te adoro y declaro que Jesucristo es Rey, que Jesucristo es Señor, que Jesucristo ese es el Salvador. Decláralo conmigo, hermano, decláralo conmigo, hermana. Habla, predica en estos tiempos, en toda oportunidad que tengas, cuando veas a alguien, cuando te conectes a través de las redes, predica el Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesús declaramos victoria sobre toda potestad del enemigo. Amén, amén y amén. Que el Señor te llene de su presencia, que el Señor te envuelva en su amor y que su presencia esté con vos en cada momento y en cada lugar. Desde aquí, Dios te bendiga ricamente, mi querido hermano y hermana. Amén.